Listo, ahora sí. Bueno, espero que Nelson se pueda conectar. Como les comentaba hace un momento, esa conferencia pues nos quedó mal configurada, no permitía hacer la grabación para que luego los otros compañeros la pudieran visualizar. Ya en esta que estamos desarrollando pues sí se puede hacer ese proceso. Entonces pues saludo a Sebastián que se encuentra en este momento conectado. Espero pues que la estén pasando bien, que no hayan tenido problemas por la situación actual que estamos viviendo y que todo pues marche bien allá en sus entornos cotidianos. Ya como para dar cierre a nuestra materia de rutas de inspección, entonces en esta conferencia nos vamos a basar un poquito en el manejo de dispositivos de mando y sobre todo en la parte de la señalización, ya que esto es muy importante para la seguridad de cualquier proceso industrial. Entonces ustedes saben que cualquier máquina o cualquier planta o cualquier dispositivo pues va a traer una serie de alarmas que permiten dar cierto tipo de indicaciones y todo pues va muy enfocado a la seguridad. Entonces pues la idea es conversar hoy un poco sobre eso y pues al final miramos lo respectivo a nuestras actividades, que creo que ya la mayoría pues las tiene finalizadas. Entonces la idea pues es no dejar pasar esta oportunidad para tener otro otro encuentro de estos en el que podamos intercambiar ideas. Bueno, Sebastián me está diciendo que se encuentra entrecortado. Voy, pues no sé qué puede ser, pero en conferencias anteriores otros compañeros de otras materias me han indicado lo mismo. Parece que es una falla que está teniendo la plataforma. Entonces, pues tratar de ajustar el internet. Si tenemos otras páginas abiertas, pues las cerramos. De pronto desconectar otros equipos, los celulares, mientras llevamos la conferencia. Igualmente, como está quedando grabada, yo les subo la grabación ahí para que la puedan observar posteriormente y no tengan esos problemas porque yo como grabo la conferencia completa, digamos que queda el audio en buena calidad. Entonces, pues si puedes hacer esas acciones de revisar, de pronto de mirar ahí en tu equipo qué otras aplicaciones están consumiendo internet para no tener estos fallos. Espero pues que se pueda mejorar la comunicación. Igual pues yo voy a hacer lo mismo. Puede ser que sea un problema eh, paralelo, que los dos estemos teniendo esos problemas. Entonces voy a cerrar todas las páginas que tengo abiertas. Listo chicos, entonces pues vamos a comenzar. Cualquier comentario que tengan, por favor, me lo escriben ahí por el chat o si tienen el micrófono activo también pueden dar su opinión. Entonces, como les venía diciendo, muchas máquinas van a utilizar distintos tipos de mando dependiendo de su proceso. Entonces, estos contactores como los que tenemos son para manejo de tensiones, muy utilizados para salvaguardar la operación en máquinas que manejen altos voltajes, sobre todo en motores. En motores siempre vamos a encontrar contactores de este estilo. ¿Qué pasa con los contactores? Pues que nos permiten, mediante un sistema de control, poder encender o poder apagar o dar arranque a una máquina de una manera controlada. Entonces, si nosotros tenemos este contactor a una bobina y activamos la bobina, pues la bobina le va a dar paso al contactor de corriente para que se inicie su operación. Son muy parecidos a los que nosotros nos encontramos en en un sentido doméstico en nuestras casas, que los utilizamos para protección del sistema eléctrico de las casas, ¿cierto? Eh, pero bueno, son de otros tipos, pero también son contactores, esos que comúnmente se les llama tacos o se les llaman breakers.
son muy parecidos, también son contactores, pero para nuestro nivel industrial lo que nos sirve es ejercer una acción de control. El diagrama eléctrico de los contactores es el que vemos ahí, pues como les decía hace un momento, la idea es controlarlo por una bobina mediante, eso puede ser pues un PLC o puede ser directamente un operario que sea el que active la bobina. La idea es dar esa señal para que se cierren los contactores. Esto, por ejemplo, nos sirve para un motor trifásico, es decir, que maneja las tres líneas. La última línea pues sería la del neutro, para poder hacer distintos tipos de arranques. No sé, de pronto ustedes han escuchado en sus industrias que un motor se puede arrancar de un modo estrella, de un modo delta. Entonces, cuando tenemos una configuración de tres líneas de alimentación, podemos hacer esos distintos tipos de arranque. ¿Y eso qué permite? Pues que un motor vaya en un giro, en un sentido de giro, o vaya en otro, o arranque suavemente y vaya incrementando la velocidad, o vaya disminuyendo la velocidad, etcétera. Todas esas acciones de control las podemos ejercer utilizando contactores. Pero el tema de los contactores no es exclusivo para motores. Digamos que acá hablamos específicamente de que posibilitan el paro y arranque de motores, pero para nuestros otros sistemas eh, de instrumentación a nivel industrial vamos a encontrar contactores de distintos tipos. Nosotros también los solemos llamar simplemente como dispositivos de mando o como pulsadores, como arrancadores. Bueno, tienen varios nombres y los más comunes pues son los que tenemos en esa imagen, ¿cierto? De pronto ya reconocemos uno y a veces nos preguntamos por qué vienen en distintos colores. Entonces hay una serie de normas que nos indican que cada uno de esos colores pues tiene una opción predeterminada o sirve para señalizar cualquier, cualquier función específica. En ocasiones los contactores permiten hacer paradas de emergencia o directamente siempre con un contactor, con un dispositivo de mando de estos, se va a abrir o se va a encender una máquina, se va a iniciar un proceso industrial. Vamos a hablar de los principales tipos que seguramente pues ustedes ya los conocen. Los más comunes pues son los pulsadores. Los podemos encontrar en distintos tipos y en distintos colores. Pero pues lo que les comentaba, hay unas normas que nos especifican cada color indica una cosa determinada. Y siempre los pulsadores nos van a permitir el paso de corriente para que se inicie un proceso. Comúnmente los vamos a encontrar en dos posición estable o la posición inestable. Cuando hablamos de posiciones, ustedes han escuchado seguramente que hay pulsadores que son normalmente abiertos, hay pulsadores que son normalmente cerrados y dependiendo pues de esas características se puede hacer una función u otra. Entonces, por ejemplo, los pulsadores normalmente cerrados nos sirven para acciones de emergencia. Es decir, que al momento de pulsarlo se abra el circuito, se corte el paso de corriente para, si se presentó un accidente o una situación de emergencia, parar la operación. Entonces esos serían los normalmente cerrados. Y los normalmente abiertos pues son cualquiera, como los apagadores que tenemos en las casas, ¿cierto? Que al momento de presionarlos permiten que pase corriente y se encienda el bombillo. Para cualquier máquina el funcionamiento es exactamente el mismo. Eléctricamente tenemos los pulsadores con esos símbolos que ustedes están viendo ahí. Pues digamos que el símbolo mismo nos está diciendo qué, qué configuración tiene o para qué sirve. Entonces, por ejemplo, en el pulsador de paro, que sería este que les estoy señalando acá, pasaría la corriente por esa línea y si por ejemplo surgió una situación de emergencia, de pronto que un operario se accidentó y hay que parar la producción, pulsamos el botoncito que tiene el pulsador, se abre el circuito, o sea, de acá se corta la corriente y se para la máquina. Siempre en una máquina se involucran este tipo de pulsadores, dado a que se tiene en cuenta que pueden ocurrir accidentes, ¿cierto? Los de marcha,
Entonces lo mismo, está abierto, normalmente abierto, y al momento de iniciar la operación, pues se van a cerrar para que permita el paso de corriente y se pueda encender la máquina. Otros pulsadores son los de doble cámara, como los que estamos viendo ahí, que son al mismo tiempo normalmente abiertos y normalmente cerrados. Fíjense que tengo los dos iconos y al momento de, digamos, cerrar este circuito o esta línea, la otra se va a abrir. Entonces tienen esa doble función. Bueno, ya especificando los tipos de pulsadores, tenemos el rasante. Este es el que va a ras con, digamos, la membrana exterior, ¿cierto? Entonces está al mismo nivel y al momento de pulsarlo, pues va a quedar hundida la parte roja, es decir, el botón va a quedar hundido y la membrana pues va a quedar así tal cual como está inicialmente. Este tipo de pulsadores, pues hay que verificar el enclavamiento, ¿no? Ustedes saben que los que son autoenclavables son aquellos que al momento de pulsarlos quedan oprimidos como los lapiceros, por ejemplo, los esferos, que cuando presionamos el botón de la punta, pues ella queda automáticamente enclavada. Sucede lo mismo con los pulsadores. Hay unos que son autoenclavables, es decir, que quedan presionados, y hay otros que no, que al momento de presionarlos y si soltamos, vuelve a salir el pulsador. En esos casos, pues nosotros hacemos un sistema de autoenclavamiento utilizando las bobinas para poder mantener la energía que está pasando por el circuito. Y los salientes, pues sí, son los que la membrana está más abajo y el botón está más arriba. Entonces ahí sí vemos el botoncito del pulsador y ocurre, pues el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿no? Son simplemente características en muchos casos que no tienen mucho que ver con el funcionamiento del pulsador. Estos de llave, entonces pues sí, necesitan una llave para poderlos activar. Muy comunes en sistemas de mando. Para poder iniciar una operación se tienen este tipo de pulsadores. Por un lado son un poco más seguros, pues el tema de la llave, es decir que si la persona no tiene la llave no va a poder iniciar el proceso, ¿cierto? Entonces en el ámbito de seguridad pues son como muy comunes por ese lado. Los de Z son los que parecen un honguito, una Z, por eso se llaman así, de Z. Este tipo de pulsadores sí son autoenclavables. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en este que tenemos acá, que tiene como unas flechas indicando un sentido de giro. Esas flechas nos sirven para, al momento en que se pulsó, él queda autoenclavado y girando, sería como una perilla, girando ese botón en forma de perilla, va a salir nuevamente el pulsador. Entonces por eso son autoenclavables, pero tienen esa característica que se pueden desenclavar simplemente girando, girando el botón. Estos de capuchón tienen como una protección externa, son muy utilizados en industrias en las que puede haber mucho polvo, en las que pueden haber altas temperaturas, lo que los hace un poco más robustos en comparación a los demás. Entonces ese capuchón permite que se proteja internamente el pulsador. Como les comento, pues es común encontrarlos en ese tipo de industrias pesadas, pero la función es exactamente la misma que los anteriores. Y en algunas máquinas nos vamos a encontrar esos pulsadores de pedal. Ustedes han visto que hay ocasiones en que el operario pues tiene muchas cosas a mano y necesita activar algún tipo de proceso, pero de una forma continua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de los actuadores neumáticos que ejercen algún tipo de presión, pero se requiere que ésta sea gradual, es decir, que no sea continuo y el operario tenga manejo completo de la herramienta. Entonces él oprime el pedal y cuando ya terminó la operación, pues quita el pie del pedal para que no se haga ninguna. Permite un control más exacto en ese tipo de procesos. Entonces también es
común encontrarlos en distintas industrias. Y los luminosos pues son aquellos que al momento de pulsarlos se va a encender un LED o un bombillo que tengan internamente. Esas señalizaciones pues tienen un fin determinado, ya vamos a hablar de ello. Los selectores son como una especie de perilla que permiten hacer varias acciones al mismo tiempo en un solo dispositivo. Es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, encendido, apagado y pausa, tres acciones en un mismo dispositivo, ¿cierto? O también simplemente encendido y apagado, pero lo manejamos con una perilla. Lo que permite esto es que el funcionamiento es muy similar a los pulsadores que se autoenclavan, pero pues con la perilla es que controlamos la posición para que haga una acción determinada. Otros muy comunes son estas palancas que pues depende de la posición en la que se encuentren también van a ejercer una acción u otra. Sobre todo nos las encontramos en dispositivos de tracción, en vehículos, pero hay algunas máquinas que las involucran también para su funcionamiento. Así sea con un prendido y apagado, ¿cierto? Prender hacia arriba, apagar hacia abajo. También son muy comunes, aunque estas son un poco inestables, por lo tanto pues no son tan comunes para poder apagar o encender un equipo. Y esto era principalmente lo que les quería comentar en torno a esos pulsadores y es el tema de los colores. Vamos a contar con la norma IS 73. Es una norma europea que se utiliza en muchas operaciones porque regula el color que tienen esos pulsadores. No solamente de los pulsadores, sino de las alarmas que ya vamos a ver más adelante. Entonces el color rojo en los pulsadores se utiliza para paradas o acciones de emergencia. Entonces pues seguramente ustedes han visto que cualquier máquina que tengan ahí en la operación va a tener por lo general un pulsador verde, un pulsador rojo, a veces pulsadores amarillos, a veces pulsadores azules. Si hay una opción de emergencia, entonces cualquier operario pues está en la obligación de ir a oprimir ese botón rojo para suspender el proceso. Entonces pues ese es como el fin de que sea de color rojo. El verde usualmente es usado para encender las máquinas, para dar arranque a los procesos y más que nada para eso, para la puesta en marcha de los distintos equipos y de los distintos procesos. El amarillo se utiliza para dar señales de alerta, son acciones que no necesariamente son de emergencia, simplemente pues, pueden indicar algún subproceso que se puede ejecutar en un momento determinado. Pero el tema del amarillo y el azul se usa más en la parte de alarmas o de señalizaciones. Igual que el pulsador azul también. Cuando se quiere como hacer algún proceso que no afecta directamente la operación. A veces el amarillo y el azul son utilizados para una pequeña pausa. O sea, una pausa corta y volver a pulsarlo para que continúe el proceso. Mientras que el rojo sí para completamente toda la operación o todo el funcionamiento de la máquina. Ya esto es a lo que me refería con las alarmas, que son los elementos de señalización. Y estos sí son muy importantes para la parte de la seguridad industrial, ya que nos están constantemente indicando si hay condiciones normales de funcionamiento, si hay problemas de seguridad o si hay paros de emergencia, bueno, ese tipo de cosas. Comúnmente nos vamos a encontrar alarmas visuales, señalizaciones visuales y alarmas o señalizaciones sonoras, que son las acústicas, también llamadas acústicas. Básicamente pues son bocinas, ¿cierto? Que indican, cada bocina esa pues tiene un sonido característico. Comúnmente pues las de emergencia están pintadas de color rojo y pues ahí se nos vienen a la mente esos sonidos de emergencia como ese estridente cran, cran, cran que suena constante cuando hay una situación de emergencia, cuando por ejemplo se desborda el nivel en una caldera o cuando eh, una resistencia sobrepasa sus valores normales de temperatura, se van a disparar esas alarmas sonoras.
En los sistemas de control o en las plantas se hace una articulación en la parte de los pulsadores con los tipos de alarmas para tener mayores factores de seguridad. Las señales ópticas, entonces lo que van a transmitir es una luz. También ocurre lo mismo para emergencia o para asegurar condiciones normales de funcionamiento. Entonces, seguramente pues recuerdan que este tipo de señales ópticas son utilizadas por distintos vehículos, ¿cierto? Como los de las ambulancias tienen este tipo de señales, los vehículos de la policía tienen este tipo de señales. Entonces es muy parecido. Cuando hay una emergencia ellos encienden la alarma, tanto la sonora como la óptica, indicando que hay una señal, una situación de emergencia, por lo cual se tienen que trasladar rápidamente. En las plantas funciona exactamente igual, tienen el mismo propósito. Y esa misma norma, la IEC 73, también se utiliza para el tema de la señalización. El rojo, obviamente, señales de emergencia. Entonces, volviendo al ejemplo, el momento en el que el operario pulsó ese botón rojo de emergencia, si la planta está bien equipada, pues va a tener una señal óptica que alerta a todos los empleados o a todos los operarios que están ahí en la planta que hay una situación de emergencia, porque muchas veces no se escucha la señal acústica. Entonces se requiere apoyarse de señales ópticas para poder hacer esa observación. Las señales verdes, tanto acústicas como ópticas, nos indican que todo está en condiciones normales, que la planta está operando en condiciones normales. Estas señales por lo general son intermitentes, entonces puede ser que se encienda un momento y a los 5 segundos vuelva y se encienda, siempre indicando que todo está funcionando comúnmente. Las señales amarillas, en el caso de las ópticas, indican que se está presentando o que nos están dando una información. Puede ser de cuidado, pero no necesariamente es de emergencia. Por ejemplo, si yo tengo una señal óptica conectada a un tanque y estoy midiendo el nivel, el amarillo me puede indicar que el nivel está bajando, ¿cierto? Está bajando en condiciones normales, pero no es una situación de emergencia en la cual tengamos que parar la operación. O igual puede hacer que la señal amarilla yo la utilice en caso de que el nivel esté subiendo. Puede ser que esté empezando como a llegar a su límite, pero aún no ha llegado al límite. Entonces el amarillo nos está indicando que es de precaución, pero todavía no es de emergencia. Mientras que el azul ya son para informaciones generales. Un ejemplo común es que este tipo de colores azules o de alarmas azules se utiliza para indicar, por ejemplo, que a los operadores están terminando su jornada laboral. Entonces se suelta una luz azul indicando que faltan 10 minutos para la hora de salida. Cosas así como esas señales informativas que se pueden configurar por medio de luces. Esta es una norma, la I73 y S73. Es una norma, hay muchas otras que también especifican el uso de las señalizaciones. Si no estoy mal, la ISA, no sé si es la 5.1 o la 5.3, también se mete con el tema de las señalizaciones para las plantas. Pero todas van enfocadas a lo mismo, a establecer los protocolos según el color que se esté utilizando. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar. Seguramente pues ustedes ya tenían conocimiento sobre el uso de colores tanto para las alarmas como para los pulsadores, pero es un factor de seguridad importante cuando nosotros estamos hablando de toda esa sensórica o toda esa simbología que pueden manejar las máquinas y son muy importantes, ¿cierto? Son muy importantes para salvaguardar la seguridad de los operarios. Entonces, pues como para complementar un poco el tema de los sistemas de mando. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta. Es una sesión corta, pero quería pues socializar un poco esa parte.
Bueno, estudiosos, según veo, pues han tenido inconvenientes con el audio. Entonces, pues yo voy a dejar la grabación para que la escuchen completa sin dificultades. Sí, sí, Sebastián, pues sé que se tuvo ese inconveniente, entonces por eso pues va a quedar la grabación. Te cuento pues que no solamente es en este grupo que estuvo fallando el tema de la plataforma. Ayer tuve otra conferencia y otros compañeros me indicaron lo mismo. Puede ser que sea un problema como tal de la plataforma. Yo todo eso se lo informo a la universidad para que tome acciones correctivas. Espero pues que el tema de las actividades esté completo. Yo les debo, creo que les debo una nota o dos. Entonces, en esta semana les estoy calificando lo pendiente y les hago la respectiva retroalimentación. Igual, yo creo que por ahí el sábado o el lunes hacemos una última sesión, pero ya es como para dar cierre al grupo. Temáticamente, hasta acá llegaría nuestro curso. Bueno, Sebastián, a ti te agradezco pues la presencia. Igual a Fabián y a Nelson. Veo que parece que también han tenido inconvenientes con el tema de la plataforma. Pues a ver qué puede hacer la universidad para mejorar la conectividad y que no tengan esos fallos. Bueno, estudiosos, si no hay pues más apreciaciones, les agradezco nuevamente la presencia. Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden escribir y estamos ahí para apoyarnos en nuestro proceso formativo. Sí, Nelson, eso me estaba diciendo Sebastián hace un momento. Es como una falla generalizada que está teniendo la plataforma. Igual pues como les dije hace un momento, yo dejo la grabación. Esta sí va a salir en calidad óptima y la subo a YouTube para que quede ahí en la plataforma por si quieren revisar esta partecita que hicimos hoy. Pero sí está teniendo fallas la plataforma, no solamente con ustedes, sino en otros cursos también me han reportado lo mismo. De pronto pues es el tema de la saturación, pues por lo de la pandemia y eso, por la cuarentena. Debe ser que los servidores están un poco saturados, pero pues ojalá ya para el próximo corte pues baje como ese tráfico y tengamos sesiones con mejor calidad. Sí, esta parte es muy importante. ¿Y qué pasa? Y pues que he visto como en mi experiencia profesional y en mi experiencia docente, muchas veces los estudiantes formulan un proyecto en una máquina cualquiera y no, o sea, se les olvida colocar las señales, se les olvida que los pulsadores, cada color indica una cosa y cuando uno va a ver, todos los pulsadores son rojos, no tiene ninguna señal óptica, no tiene ninguna señal acústica, entonces ese es un punto de quiebre porque fabricar una cosa sin señalización es atentar
contra la vida de los futuros operarios de esa máquina. Entonces a mis estudiantes pues yo les hago esa recomendación o esa sugerencia, y que todo proceso que hagan o toda máquina que incorporen debe ir correctamente señalizada, y pues hay unas normas como la que estamos viendo acá que nos especifican cómo se debe señalizar correctamente para los procesos de seguridad. Entonces esta parte es fundamental, que muchas veces la obviamos, ¿cierto? Pero fabricantes experimentados del sector lo tienen en cuenta y no van a soltar máquinas sin una correcta señalización. Entonces sí, esta parte como tú lo dices es muy importante. Bueno, estudiosos, entonces nuevamente cualquier cosita que tengan me pueden escribir. Ya estamos finalizando. Les agradezco a todos ustedes por ser tan juiciosos con la presentación de las actividades. Sobre todo pues acá tengo gente que está en otras materias conmigo, como en la de técnicas también está conmigo. Y en ambas materias pues han tenido muy buen desempeño. Los felicito por eso y espero que sigan en ese proceso formativo para ser muy buenos profesionales. Entonces, les agradezco esa disposición que han tenido para todas estas materias y pues por la presencia en estas sesiones sincrónicas. La idea de esto pues es expandir un poco los contenidos que vemos en los módulos y conversar un poquito sobre nuestras experiencias y lo que gira en torno a esa formación que vamos adquiriendo. Entonces, les agradezco a los tres que se conectaron. Cualquier cosa me pueden escribir y ojalá pues nos podamos encontrar más adelante en otras asignaturas. Igual me falta hacer un encuentro sincrónico, pero ya es para finalizar la materia, para digamos que quede establecido que la cerramos oficialmente, pero temáticamente este sería el último encuentro. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos y oh, pues estamos ahí para cualquier cosa.